Sí. Ok, Hey, bueno, vamos a revisar un poco sobre la anatomía ósea de la órbita. Es una clase más o menos breve y vamos a empezar. ¿Ok? Bueno, primero la órbita va a ser una cavidad ósea, como bien sabemos, que va a contener el globo ocular, los músculos extraoculares, nervios, grasa y vasos sanguíneos propios de todo el sistema ocular. Esta va a consistir en una cavidad en forma de pera, que vamos a describir un poco más adelante, que se va a estrechar en el ápice y va a formar el canal óptico, que este va a contener el nervio óptico. Va a ser un volumen total de la órbita, no del ojo, de 30 mililitros. Y también tiene la porción intraorbitaria del nervio óptico. Este va a estar en forma de S. Esta característica es muy importante porque va a permitir el movimiento libre del ojo, ¿no? Sin formar ningún tipo de tensión. Aquí abajo tenemos una tablita, igual, donde viene el volumen, la altura de la entrada de la órbita, que va a ser de 35 milímetros, el ancho de la órbita de 40 a 45 milímetros, el grosor de la pared medial de 40 a 45 y la distancia hacia el globo posterior o al foramen óptico de 18 milímetros. O sea, de la parte posterior del ojo hacia el foramen óptico. ¿Ok? Bueno, esta cavidad ósea va a estar comprendida por 7 huesos, que va a ser el hueso frontal, nada más se puedo marcar aquí, ¿no? Que va a ser el hueso frontal, que va a ser el más fuerte de todos, el hueso cigomático, perdonen por la palabra ahí, el hueso maxilar, el hueso etmoidal, el esfenoides, su ala mayor y su ala menor, y el hueso lagrimal y el hueso palatino, cada uno va a tener cierta importancia, van a formar también suturas, van a formar forámenes, y en cada uno va a pasar cierta cantidad de estructuras, ¿no? Aquí tenemos una imagen que, por ejemplo, corresponde igual a esta misma que tenemos acá, que va a ser un ojo izquierdo, si lo vemos de frente. Entonces, aquí tenemos, vamos a hacer el ejercicio, nada más para recordar. A ver si me pueden ayudar, por ejemplo, a este de aquí, en este caso, ¿cuál sería entonces? ¿Quién sea? temporal. El Este, frontal. frontal. Ajá. Este de aquí en verde. ¿Alguien? Esfenoides. Ajá. El Este. ala mayor. Ajá. Ajá. Ala mayor, ala menor. Acá. Cigomático maxilar, no sé cuándo. Cigomático. Estamos hablando ahorita del ojo izquierdo, podemos ver, o sea, acá podemos identificarlo fácil, por ejemplo, por el lagrimal, ¿no? También se ve la forma de la órbita, cómo cae más del lado que nosotros vemos como derecho. Entonces, suponiendo que de este lado está la nariz, acá tenemos el lagrimal, el maxilar y el etmoides, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Aquí igual tenemos la misma imagen, pero ahora del otro lado. Si se fijan, es lo mismo, solo que está invertido. Esta imagen aquí nos puede dar la forma, que lo refieren como forma de pera, pero en realidad es una pirámide cuadrilátera. Cuadrilátera tiene 4 lados y termina en forma de pirámide con este foramen. Va a estar formada por 4 paredes: el techo, el piso, la pared medial y la pared lateral. ¿Cuál de ellas es más propensa, por ejemplo, a fractura, sobre todo cuando todavía no los huesos están desarrollados? Es el piso de la órbita, que es el que más escuchamos, ¿no? Bueno, el techo, aquí es como si nos estuviéramos viendo en un corte transversal y estuviéramos volteando hacia arriba, donde acá tenemos el canal óptico y acá la salida o la base, ¿no? De esta pirámide. Entonces, va a estar formado por la placa orbital del hueso frontal, por el ala menor del hueso esfenoides, acá está, por la fosa de la glándula lagrimal, por la fosa troclear y por la escotadura supraorbitaria.
por donde van a pasar los vasos supraorbitarios y la rama supraorbitaria del nervio frontal. Ok, bueno, en esta imagen es solamente para mencionar algo importante, que el oblicuo inferior, el músculo oblicuo inferior, es el único que va a salir de la inserción de la órbita, que va a ser por parte del piso de la órbita. Todos los demás van a formar parte de lo que conocemos como el anillo de zinc. En la pared medial de la órbita va a estar formado por el proceso frontal del hueso maxilar, el hueso lagrimal, la placa orbital del hueso etmoides y el ala menor del esfenoides. La mayor parte de la pared medial va a ser el hueso etmoides, que lo vamos a tener aquí, pues vemos una vista, digamos, de un corte sagital. Si estamos viendo acá la parte de la nariz, entonces el hueso etmoides va a formar la mayor parte de esta pared, ¿no? La pared medial también va a tener dos forámenes, perdón, dos forámenes que los tenemos acá marcados, que va a ser el foramen etmoidal anterior y el foramen etmoidal posterior. Van a estar prácticamente en la unión frontoetmoidal, ambos en la sutura. ¿Sí? Hablando del suelo de la órbita, va a estar formada por la placa orbital del hueso maxilar, acá, en su mayor parte, el hueso palatino y la placa orbital del hueso cigomático. ¿Ok? Esta va a tener un surco, que es el surco infraorbitario, que va a atravesar el suelo o el piso de la órbita, va a descender anteriormente hacia acá y va a contener el nervio infraorbitario, perdón, que es la división maxilar del nervio trigémino, del B2. ¿Ok? Esto es importante porque, o sea, es un nervio que al pasar por el piso, cuando nosotros sospechamos de fracturas de piso de la órbita, generalmente también nos encontramos con hipoestesia infraorbitaria. ¿Sí? Esto es importante. Si hay mucho ruido, me avisan porque no está en otro lado. ¿Ok? La pared lateral de la órbita va a estar compuesta por el hueso cigomático, el ala mayor del esfenoides, el tubérculo de Whitnall, que va a ser el lugar de inserción de muchas estructuras, que va a ser el ligamento de contención del músculo recto lateral, el ligamento suspensorio del globo ocular o ligamento de Lockwood, el tendón cantal lateral y el cuerno lateral de la aponeurosis del elevador. Y bueno, también vamos a hablar un poco sobre los agujeros, forámenes y canales que existen, ¿no? El foramen óptico es un punto de entrada al canal óptico que conduce desde la fosa craneal media hasta el vértice de la órbita. Este va a contener el nervio óptico, arteria oftálmica y fibras simpáticas del plexo carotídeo. Este va a ser muy importante, ¿no? Va a ser la entrada al canal óptico donde va a estar la parte o la sección intracanalicular del nervio óptico. Va a medir aproximadamente de 4 a 10 milímetros y el canal óptico va a salir a través del ala menor del esfenoides. ¿Okay? Eso es importante, casi siempre lo preguntan. Tenemos el foramen supraorbitario, que en algunas personas ni siquiera es un foramen, puede ser una escotadura en lugar de un foramen, ubicado en el tercio medial del margen superior de la órbita, va a transmitir vasos sanguíneos y el nervio supraorbitario, que va a ser una extensión del nervio frontal y rama de la división oftálmica del trigémino. El foramen etmoidal, como ya lo habíamos mencionado, tenemos dos. Eh, va a estar en la unión frontoetmoidal, en la parte de la sutura. El primero, el etmoidal anterior, va a contener el vasos y nervios etmoidales anteriores. Y el foramen etmoidal posterior, los vasos y nervios etmoidales posteriores a través del hueso frontal. Bueno, aquí tenemos también los forámenes cigomático, temporal y cigomático facial. Se encuentran en la porción de la pared orbital lateral formada por el hueso cigomático. ¿No? Van a transmitir vasos y ramas del nervio cigomático
y la arteria cigomática también. ¿Ok? Tenemos el ducto nasolagrimal, que este va a viajar inferiormente desde la fosa o el saco lagrimal hacia el meato medio de la nariz, que es donde va a drenar a través de las válvulas que conocemos, que son tema de otra clase. Y la fosa para el saco lagrimal va a continuar a través del canal nasolagrimal. Tenemos el canal infraorbitario, que este ya lo habíamos mencionado hace rato, que va a dar paso al nervio infraorbitario. Va a continuar anteriormente desde el surco infraorbitario, sale 4 milímetros por debajo del margen orbital inferior y va a transmitir el nervio infraorbitario que va a dar pues también la sensibilidad acá y que se pone en riesgo en caso de atrapamiento también, en caso de una fractura de piso de órbita. Tenemos la fisura orbitaria superior, ubicada entre las alas mayor y menor del esfenoides, aquí. ¿Ok? Estas son las que van a formar, también va a estar atravesadas por el anillo de Zinc. Va a ser unos 22 milímetros de largo, es decir, de aquí hasta acá, son 22 milímetros de largo. La superior van a ser todas estas, ¿ok? Vamos a ver el ejemplo acá. La fisura orbitaria superior va a estar conformada por todas estas estructuras. No hay que dejarnos llevar por la separación del anillo de zinc. ¿Ok? Primero, esta va a contener el nervio lagrimal del par craneal 5, la rama, la rama del par craneal 5, el nervio frontal, el nervio troclear, la vena oftálmica superior y dentro del anillo, o sea, las estructuras que mencionamos están aquí, por fuera del anillo. Y dentro del anillo va a tener la división superior e inferior del par craneal 3, rama nasociliar del trigémino y el nervio abducens. Y por parte del inferior va a transmitir las ramas infraorbitarias y cigomáticas del par craneal trigémino de su rama número 2, la maxilar, y un nervio orbital del ganglio pterigo-palatino. Pero principalmente la que marcan generalmente aquí es la vena oftálmica inferior. También tenemos los senos preorbitarios. Estos van a tener una relación estrecha con la órbita. Va a tener que ver mucho con también transmisión de enfermedades por contigüidad. Vamos a tener que en la cara medial se va a limitar a través de con la cavidad nasal, el seno etmoidal y esfenoidal. En la cara lateral de la órbita con las fosas craneal, media, temporal y pterigo-palatina. La cara superior de la órbita con la fosa craneal anterior y el seno frontal. ¿Ok? Y el inferior con el seno maxilar y las celdas palatinas. ¿Ok? Y bueno, ya hablando también de algunos agujeros y orificios del endocráneo, son muchos aquí realmente los que nos importan. El agujero ciego simplemente va a dar paso a la vena ciega, como se le conoce, que va a ser un poco más del sistema olfatorio. El agujero etmoidal posterior, el conducto óptico, que es como ya el que vimos, que va a traer el nervio óptico hacia la parte intraorbitaria, la fisura orbitaria superior, el agujero redondo, que realmente no tiene tanta relación, pero sí da paso a una de las ramas del trigémino, así como también el agujero oval. ¿Ok? Y pues de esos son como los más importantes. Eh, Perdón si me fui un poco rápido, pero no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. Hola. Todo bien, todo bien. Eh, Muy bien, Doc. Creo que la anatomía es bien importante, además de saber de que en primer lugar tenemos las fracturas de piso de órbita, que esas, cómo vamos a poder presenciarlas, ¿va? O poder hacerle un examen físico y cuando tengamos un trauma ocular que sea contuso. Porque en los traumas ocular abiertos, ahí sí no podemos realizar las maniobras de deducciones forzadas.
Entonces, eso lo vamos a realizar y vamos a ver qué tipo de, de fractura tiene, también por su anamnesis del paciente, la historia del trauma y por lo que les estaba explicando, las aducciones forzadas, que eso lo vamos a hacer simplemente con 2 pincitas, anestesia tópica, y ya saben los 9 movimientos y vamos a ver dónde está la restricción eh, del globo ocular. ¿Qué más? Aprenderse todas las paredes orbitarias y saber quiénes conforman la órbita. También saber lo que es el volumen, que ya lo explicó en en la primera diapositiva. Y creo que ahí estamos, todo eso tienen que aprendérselo eh, muy bien, no solo para un examen, sino que para el resto de su vida o de su vida profesional. Creo que muy bien están las 3 exposiciones, así que nos vamos a ver el día de mañana en el Congreso. Mañana tienen que estar a las 8:30 en el Congreso. No se les va a pasar lista tampoco porque no son niños, son médicos, los cuales tienen que ser responsables con sus actividades académicas. Recuerden que este Congreso es para que ustedes puedan tener un poquito mayor de educación académica y también tener interacción entre médicos residentes y médicos ya especialistas y subespecialistas. Entonces, espero que disfruten lo que es su Congreso Centroamericano de Residentes de aquí de Guatemala, el cual es la unión de todos los residentes que están más que todo en El Salvador, Honduras y algunos de Nicaragua. Entonces, me queda decirles que feliz noche y nos vemos mañana. Ok, Gracias, Doc. Igual feliz noche. bueno, descansen. Feliz noche.